Hoy tuve una muy interesante plática con un hermano que va a aparecer, pienso yo, en la mayoría, si no en todos de los lugares a donde el Evangelio fue llevado, porque junto con él otros hermanos, compañeros de milicia de nuestro hermano, trabajaron y trabajan de alguna manera hasta el día de hoy, a pesar de sus años que tienen, incansablemente para servir en el reino de nuestro Dios. Después de la división de la iglesia con la iglesia institucional, después de los años 47, 48, llegó al área de McAllen, Texas. Le voy a describir rápidamente en palabras un lugar que es llamado el Valle del Río Grande. Esto es en el sur de Texas, que comprende desde la punta de la última ciudad en el sureste de los Estados Unidos, que es Brownsville, Texas, que es frontera con Matamoros, Tamaulipas. Esas están pegaditas a lo último, al Golfo, y son fronteras ambas. Bueno, de ahí, si usted viene hacia el occidente, vamos a decir que son 250 millas, va a pasar por muchas ciudades, ¿verdad? Que en aquellos tiempos eran pueblitos. Algunos quizá todavía no existían, pero que ahora es una zona muy poblada, hasta llegar a la ciudad de Laredo, Texas. Laredo, México, en Tamaulipas, en México, y del lado de Estados Unidos, Laredo, Texas. Así que en medio de estas ciudades de Laredo y de Brownsville está en el centro la ciudad de McAllen, que es frontera con Reynosa, Tamaulipas, donde su servidor nació. Así que esta área, ahí en esta área llegó el evangelio junto con el hermano Wayne Portain y Bill Reeves, que vinieron a la frontera precisamente para eso, para comenzar en ese tiempo que todavía no estaba la división bien definida, me dice el hermano. Pues ellos trataron de instalar una especie de escuela bíblica, por decirlo así. No se está imaginando usted una gran institución, pero sí en una casa rentaron para poder ellos enseñar a personas que tuvieran interés en predicar y de escuchar del evangelio, pero más que nada para predicar. Así que en la primera generación, digamos, de personas que tuvieron, fueron 3 o 4 alumnos. Entre ellos todavía vive, me parece, es el hermano Vernon Hawkins, Salvador Magaña, en el área de Corpus Christi, un hermano de apellido Zúñiga, y llegaron ahí y con ellos 4 comenzaron a trabajar y a predicar el evangelio. Estoy hablando en 1953. Después, la siguiente generación, quizá 1 año, 2 años más tarde, invitan a otros hermanos, a otros jóvenes en su tiempo, como el hermano que aún vive y predica en el área de McAllen, que se llama Joaquín Blengio, nuestro hermano Vicente Ramírez, que está en Brownsville. Por cierto, pedimos oración por él, estaba bastante enfermo. Al menos la semana pasada escuché que su diagnóstico era bastante crítico. Y después nuestro hermano Ricardo Soto, que también está instalado por ahí en el área de McAllen, Texas. Y tenían un alumno que era eventual. Quizá los hermanos de la congregación donde él es miembro van a escuchar esto esta tarde. El hermano Rodolfo Calderón no era un estudiante muy regular. Iba y venía, ¿verdad? Aparecía de vez en cuando, me dice el hermano Wayne Portain. Así que esta sería la segunda generación: el hermano Joaquín Blengio, Vicente Ramírez y Ricardo Soto. Bueno, esto fue en el año 1955. Ya tenemos a 7 al menos predicadores que salieron con enseñanzas, obviamente todavía inmaduros en algunas cosas, no completamente ya experimentados como puede usted imaginar. El hermano Vernon Hawkins, el hermano Salvador Magaña,
que lastimosamente con el tiempo, muchos años después, apostató y después regresó, pero no estoy muy convencido si permanece en la iglesia el día de hoy o no. El hermano Zúñiga, los hermanos Joaquín Blengio, que sigue predicando, Vicente Ramírez, que estaba predicando, pero por su edad y enfermedad ya no ha podido, los hermanos Ricardo Soto, ¿verdad?, que ahí ha estado manteniéndose con algunas situaciones, y el hermano Rodolfo Calderón, que hasta el día de hoy predica en el lado de Reynosa, Tamaulipas, donde es predicador y anciano de una de las iglesias ahí. Esos fueron los inicios del evangelio a la entrada por la frontera noreste de parte de México, sureste de parte de Texas. Su servidor creció en esta área. Yo nací en 1965, así que para cuando yo nací ya el evangelio daba sus primeros pasos. Algunos 6 o 7, 8 años después nací yo, y tuve la dicha de que cuando nací o tenía yo 4 años, mi mamá fue convertida al cristianismo, dejó el catolicismo para hacerse miembro de la iglesia del Señor. Así que yo no recuerdo jamás haber ido a alguna misa ni alguna cosa por el estilo. Mis hermanos y hermanas mayores me dicen que sí, y mi mamá en su momento me lo dijo también que sí. Sin embargo, yo no. Y entonces, hermanos, creo, y no espero que no se ofendan los hermanos que hoy en día sirven al Señor en esa región, pienso desde mi punto de vista que crecí yo y los de mi edad crecimos en el apogeo, por llamarlo de alguna manera, en la época dorada del evangelio, en su primer amor en esa área. Vuelvo a repetir, no es que los hermanos de hoy no amen la obra, pero debido a la industrialización de la zona, debido al tipo de ambiente y sociedad en la cual vivimos, donde todo mundo pareciera ser que tiene que tener 2 trabajos y aparte la mujer trabajando, las obras que comenzaron y fluyeron mucho en estas áreas, tanto del lado de Texas como en el lado de México. Yo recuerdo, hermanos, que nuestras series de predicaciones, les soy sincero, cuando tenía 10, 11, 14, 15 años, el edificio, y vaya que teníamos un edificio de buen tamaño, simple y sencillamente eran incapaces para poder sentar, obviamente, no digamos sentar, pero tener dentro del edificio a la cantidad de personas y hermanos que venían. Cuando se anunciaba una serie, más allá también de que las iglesias locales eran grandes, yo crecí donde predicaba el hermano Emiliano Treviño, y ahí éramos una congregación bastante grande, así que en las series éramos incapaces de retener, ¿verdad?, todos los hermanos. Me tocó vivir los tiempos donde las series, hermanos, los jóvenes especialmente no nos permitían sentarnos adentro, pero estábamos todos por las ventanas, ¿verdad? Y había 2, 3 hileras detrás de nosotros de personas todavía escuchando por las ventanas. Muchas veces se iba la luz, se nos iba el poder eléctrico, pero hermanos, todos los hermanos iban como preparados, sacaban su velita y seguíamos cantando y escuchando. No había aquel desorden. Los jóvenes, recuerdo que llegábamos de la secundaria, los que estábamos en el turno vespertino, llegábamos con nuestros uniformes, nuestras mochilas, pero se tenía esa situación de que no vas a faltar. Y en semana de serie llegaba uno corriendo, hermanos. Y venían hermanos, las iglesias se apoyaban una a la otra. En Reynosa había más o menos 7 u 8 congregaciones fieles. Y nosotros vivíamos en lo que llamamos en México una colonia, en la colonia Juárez, que está bastante adentro del centro. O sea, hay que agarrar camiones urbanos, como decimos. Y en aquel tiempo, yo recuerdo que visitábamos una iglesia, la iglesia Ferrocarril Poniente. Cuando íbamos nosotros, habíamos que agarrar 2 camiones. O sea, el que nos sacaba de nuestra colonia hasta un cierto punto en la ciudad, y de ahí agarrar otro camión urbano que nos llevara a la otra colonia, que se llamaba la Ferrocarril Poniente. Así que se había que ir a las series de las 4, 4:30 de la tarde, nos íbamos, y el culto no empezaba hasta las 7:30. ¿Pero por qué? Había mucho interés.
los predicadores se hicieron de un carro una van, ¿verdad? Así que esa van toda la semana salía del lugar de la casa del predicador con familias enteras. Íbamos, era un gozo, íbamos cantando y regresábamos hablando de la palabra de Dios. Las series, especialmente, hermanos, ahí en esta área fueron realmente emocionantes, impactantes. Estoy seguro que los hermanos que me están escuchando de esa región saben a lo que me refiero. Y después, hermanos, el evangelio que llegó a la ciudad de Reynosa, a la ciudad de Matamoros y a la ciudad de Laredo, en la parte norte de México, y en la parte sur de Texas, a McAllen, a Brownsville, a Laredo, Texas, a Edinburgh, a Harlingen, a Westlaco. Todas estas áreas, hermanos, se hicieron congregaciones. Ahí, hermanos, el evangelio proliferó. Y todos, entre esa hermandad había una gran unidad, queridos hermanos. Esas cosas se extrañan, ¿verdad? Cuando venía un predicador invitado a cualquiera de las congregaciones que acabo de mencionar, hermanos, era un apogeo, era una fiesta espiritual, ¿verdad? Y se miraba la fe con los esfuerzos que cada hermano y hermana hacía. No llegaba el hermano solo, llegaba el hermano, la esposa y la hilera de niños. Parecía el pato y la pata con todos sus patitos detrás de ellos. Y los tiempos no eran cómodos, no había carro en particular. A veces estaba lloviendo, hacía frío, las calles no estaban pavimentadas. Llegábamos con, siempre recuerdo que nos decían, llévense unas bolsas de hule. Las bolsas de hule no eran muy usuales en aquel tiempo, así que cuando uno tenía una, la guardaba. ¿Para cuándo? Para cuando vayamos a la iglesia, decíamos, cuando vayamos al culto, porque al bajar había aquellos lodazales, pero se ponía uno aquellas bolsas de plástico y caminaba, y ya llegando al edificio se quitaba la bolsa, la enjuagaba por ahí y el asunto arreglado. Esta fue la época de los años 60, 65, 70, 75 en el área norte del sur, área norte, de México. Ahí vinieron a predicar hermanos que hoy en día son muy reconocidos, obviamente, como ya mencioné. Nosotros teníamos un dicho solamente entre nosotros. No me atreví a decirle al hermano Wayne esta tarde que hablé con él. Pero le llamábamos a esos tres hermanos, eran tres americanos, Wayne Portain, Bill Reeves y Glenn Rogers. A ellos tres les llamábamos los tres mosqueteros, no se lo vaya a decir. Nos parecían personas muy peculiares. Los tres eran americanos, con un español, hermanos, muy excelente, obviamente con su acento. Hermanos, vamos a predicar ahora de Jesucristo. Esas cosas quizá nos llamaban la atención y hacía que estuviéramos más atentos, ¿verdad? Pero más allá de esto, de lo que les estoy diciendo, son hermanos que verdaderamente han trabajado demasiado en el reino de Dios, porque al menos Wayne y Bill sé que fueron instrumentos, hermanos, que van a llevar el evangelio también a sus países. Me estoy refiriendo no nada más al norte de México, al centro y sur de México, a Centroamérica, a Honduras, a Nicaragua, a Guatemala, en Sudamérica, a Colombia, también con el hermano Carlos Restrepo, incluso también a Argentina, allá con nuestro hermano Carlos Capelli y los hermanos de aquella región. A Chile no estoy muy seguro si fue él o ya fue el hermano Philip Morgan, más que nada. Pero hermanos, es simple y sencillamente grande ser instrumento en el reino de nuestro Dios. Y los hermanos que estoy mencionando siempre dieron muestra de una característica: la humildad. Y nosotros, porque la Biblia así nos enseña, no solemos hacer homenajes, porque somos solamente, como dice Jesucristo, siervos inútiles. Sin embargo, esto no quita la capacidad de reconocer la grandeza de una persona por ser instrumentos en el reino de nuestro Dios. Gracias a nuestro Dios por hermanos que silenciosamente, como ellos, en contra de su cultura, de su lenguaje,
de todo lo que pudiera representar peligros para ellos. No les importó, sino que dieron no solamente parte, creo yo, toda su vida a este ministerio. Que Dios les llene de bendiciones, que Dios los guarde, que Dios traiga a su reino, hermanos, muchos hombres y mujeres como ellos. Que nosotros seamos personas que de alguna manera igual, callados, sin hacer tanto ruido, hagamos el mismo trabajo que aprendimos de estos hermanos. Que Dios les bendiga.